Las llaves del lugar más sagrado del cristianismo no las tiene ningún cristiano. Desde el siglo XII las guarda una familia musulmana para evitar que las distintas iglesias cristianas que comparten el edificio terminen a golpes por decidir quién abre la puerta cada mañana. El cristianismo, con más de 2000 años de historia y ramificado en tradiciones católicas, ortodoxas, orientales y protestantes, ha dejado sobre el mapa algunos de los lugares más extraordinarios que se pueden visitar hoy. Templos excavados directamente en roca volcánica, monasterios suspendidos sobre columnas de piedra y una catedral construida 300 años antes de que Roma adoptara oficialmente la misma fe. Hay un patrón que se repite, casi sin excepción, en los 10 lugares que vamos a recorrer hoy. Casi ninguno nació de un momento de poder o de victoria. Nacieron de una pérdida, de un exilio, de una imposibilidad. Un rey que no podía llegar a Jerusalén y decidió construir su propia versión en piedra. Una pastora analfabeta a la que nadie creyó al principio. Un ermitaño guiado por una estrella hasta una tumba olvidada. Una y otra vez, lo sagrado parece haber elegido manifestarse no a través del poder, sino a través de la humildad, la pérdida o la voz de quienes tenían menos autoridad para ser escuchados. Hoy recorremos esos 10 lugares, repartidos por 3 continentes y varias tradiciones cristianas distintas, con esa misma pregunta de fondo: ¿por qué lo más sagrado, tan a menudo, nace de lo más pequeño? La Basílica del Santo Sepulcro, en la ciudad vieja de Jerusalén, se alza sobre el lugar que la tradición cristiana identifica, desde el siglo IV, como el Gólgota, donde Jesús fue crucificado, y la tumba donde fue sepultado y resucitó. El emperador Constantino ordenó construir el primer templo en ese punto tras derribar un templo pagano dedicado a Venus que el emperador Adriano había levantado deliberadamente allí 2 siglos antes, en un intento de borrar el recuerdo cristiano del lugar. Su madre, Santa Elena, viajó personalmente a Jerusalén para supervisar las excavaciones, y la tradición sostiene que fue ella quien localizó los restos de la cruz verdadera enterrados cerca del Gólgota. El templo se consagró finalmente el 13 de septiembre del año 335. La historia posterior del edificio es una sucesión de destrucciones y reconstrucciones. Un incendio durante la invasión persa de 614, una demolición casi total ordenada en 1009 por el califa Fatimí al-Hakim. Un episodio que, según algunos historiadores, contribuyó a desencadenar las cruzadas casi un siglo después. Y una reconstrucción definitiva bajo dominio cruzado en el siglo XII. Hoy, 6 denominaciones cristianas distintas: católica, griega ortodoxa, armenia apostólica, copta, siríaca y etíope ortodoxa, comparten la administración del edificio bajo un frágil acuerdo de 1852 llamado status quo, tan estricto que nadie puede mover un solo objeto sin el consentimiento de todas las partes implicadas. Prueba de ello es la llamada escalera inamovible, una simple escalera de madera de cedro apoyada contra una ventana desde algún momento del siglo XVIII que sigue exactamente en el mismo sitio hoy, porque moverla se consideraría una violación del delicado equilibrio entre iglesias, algo que ha llegado a provocar peleas físicas entre monjes de distintas denominaciones documentadas, incluso en años recientes. Y desde el período ayubí, en el siglo XII, las llaves del edificio más sagrado del cristianismo las custodia una familia musulmana,
los Nuseibé, precisamente para evitar que la disputa entre las propias denominaciones cristianas terminara por cerrar el acceso al templo. De la iglesia más disputada del cristianismo, pasamos al lugar que la tradición señala como el punto exacto donde comenzó la historia que se venera en Jerusalén, no en un palacio, sino en un pesebre. La Basílica de la Natividad, en Belén, marca el lugar que la tradición cristiana identifica como el sitio exacto del nacimiento de Jesús, señalado por una estrella de plata de 14 puntas, incrustada en el suelo de una gruta bajo el altar principal, con una inscripción en latín que puede traducirse como «Aquí, de la Virgen María, nació Jesucristo». Al igual que el Santo Sepulcro, fue construida originalmente por orden de Constantino y su madre, Santa Elena, en el año 327, lo que la convierte en una de las iglesias cristianas más antiguas del mundo, en uso continuo hasta hoy, prácticamente sin interrupción durante casi 17 siglos. Su entrada principal, conocida como la Puerta de la Humildad, mide apenas 1,2 metros de altura, obligando a cualquier visitante, sin importar su rango, su riqueza o su título, a agacharse para poder entrar. Se redujo deliberadamente durante el período otomano, según la tradición más extendida, para impedir que los soldados entraran armados y a caballo dentro del templo. Pero el efecto simbólico ha terminado superando al práctico. Entrar al lugar donde, según la fe cristiana, nació Dios hecho hombre, exige primero el gesto físico de inclinarse, algo que muchos peregrinos describen como el resumen perfecto de todo lo que van a encontrar dentro. Como el Santo Sepulcro, su custodia también está repartida entre varias iglesias, católica, griega ortodoxa y armenia, bajo el mismo tipo de acuerdo delicado que rige en Jerusalén. De la Gruta de la Natividad cruzamos el Mediterráneo, hasta la ciudad donde reside la iglesia más grande del mundo por volumen interior, construida sobre la tumba de un pescador ejecutado por el imperio más poderoso de su tiempo. La Basílica de San Pedro se levanta, según la tradición católica, exactamente sobre la tumba del apóstol Pedro, un pescador galileo sin ninguna formación religiosa formal, ejecutado en Roma durante la persecución del emperador Nerón en el siglo I, según la tradición crucificado cabeza abajo, por considerarse indigno de morir de la misma forma que Jesús. Excavaciones arqueológicas realizadas bajo el altar mayor a mediados del siglo XX, encargadas en secreto por el Papa Pío XI, localizaron una necrópolis romana con una tumba que la Iglesia Católica identifica oficialmente como la del apóstol, coronada por huesos que un análisis posterior fechó como pertenecientes a un hombre de edad avanzada y complexión robusta. El edificio actual, construido entre 1506 y 1626, con la participación sucesiva de arquitectos como Bramante, Rafael y Miguel Ángel, quien diseñó la cúpula sin llegar a verla terminada, ya que murió antes de su finalización. Es la iglesia cristiana más grande del mundo por volumen interior, con capacidad para más de 60.000 personas entre su nave y su plaza. Dentro se encuentra la Piedad de Miguel Ángel, la única obra que el escultor firmó jamás con su nombre, tallada cuando tenía apenas 24 años, después de que, según cuenta la leyenda, escuchara a alguien atribuir la obra a otro escultor y decidiera esa misma noche grabar su firma sobre la banda que cruza el pecho de la Virgen. De la sede central del catolicismo,
construida sobre el poder de 2000 años de historia, pasamos a una catedral, en el otro extremo de Europa, que existía 300 años antes de que ese mismo imperio romano adoptara oficialmente el cristianismo. En el año 301, el rey armenio Tiridates III se convirtió al cristianismo tras ser bautizado por Gregorio el Iluminador, convirtiendo a Armenia en el primer país del mundo en adoptar el cristianismo como religión oficial de Estado. Más de una década antes de que el emperador Constantino legalizara la fe cristiana en el Imperio Romano con el Edicto de Milán en el año 313. Antes de esa conversión, según la tradición, Gregorio había pasado 13 años encerrado en un pozo por orden del propio Tiridates, que en aquel momento perseguía a los cristianos armenios. El rey lo liberó únicamente cuando enfermó gravemente, y ningún otro remedio logró curarlo. Según la tradición armenia, Gregorio tuvo después una visión en la que Cristo descendía del cielo y golpeaba el suelo con un martillo dorado, señalando el lugar exacto donde debía construirse la catedral. De ahí su nombre, Echmiadzin, que significa literalmente el descenso del unigénito. Construida entre el año 301 y 303, sobre un antiguo templo pagano de fuego, sigue siendo hoy la sede del Catolicós de todos los armenios, la máxima autoridad de la Iglesia Apostólica Armenia, una rama del cristianismo oriental que, tras el Concilio de Calcedonia del año 451, quedó separada tanto de Roma como de Constantinopla y que sigue siendo, hasta hoy, autónoma de ambas. Su tesoro conserva reliquias como la Santa Lanza, que, según la tradición, atravesó el costado de Cristo, y un fragmento que se atribuye al Arca de Noé, cuyo monte de reposo tradicional, el Ararat, es visible desde buena parte del territorio armenio. De la catedral más antigua del cristianismo, pasamos a un lugar donde no se construyeron iglesias en absoluto. Se excavaron directamente dentro de la roca, porque el camino hasta Jerusalén se había vuelto imposible. En 1187, el ejército musulmán, liderado por Saladino, conquistó Jerusalén, cortando de forma efectiva las rutas de peregrinación cristiana hacia la Tierra Santa, que los cristianos etíopes llevaban siglos recorriendo. El rey etíope, Gebre Meskel Lalibela, de la dinastía Zagwe, respondió con un proyecto casi imposible: construir su propia Nueva Jerusalén en las montañas del centro de Etiopía, para que sus súbditos pudieran peregrinar sin necesidad de cruzar el Mar Rojo. El resultado son 11 iglesias monolíticas, excavadas enteramente hacia abajo desde la superficie de la roca volcánica, sin añadir un solo bloque de piedra desde el exterior. Los constructores cavaban trincheras de hasta 11 metros de profundidad alrededor de un bloque de roca aislado, y después vaciaban el interior a mano, con martillo y cincel, tallando columnas, arcos, ventanas y hasta detalles decorativos directamente en la piedra maciza. Un proceso que se calcula tardó unos 24 años en completarse. La más famosa, Bet Tegi Georgis, o Casa de San Jorge, tiene forma de cruz vista desde arriba y está completamente por debajo del nivel del suelo circundante, invisible hasta que el visitante llega literalmente al borde del pozo excavado y mira hacia abajo. El pueblo incluso bautizó el río cercano como Jordán, completando la analogía con la Jerusalén original, que estaba recreando en piedra. Hoy la Iglesia Ortodoxa etíope Tewahedo, la segunda iglesia ortodoxa más grande del mundo, con
con unos 50 millones de fieles. Sigue celebrando misa en estas mismas iglesias cada día, tal y como lleva haciendo, casi sin interrupción, desde hace 800 años. De una Jerusalén excavada en roca africana, cruzamos a Europa, a la peregrinación cristiana más caminada del mundo, nacida no de un rey, sino del hallazgo casual de una tumba olvidada. La Catedral de Santiago de Compostela alberga, según la tradición, los restos del apóstol Santiago el Mayor, cuyo cuerpo habría sido trasladado milagrosamente desde Jerusalén hasta el noroeste de España, tras su martirio en el año 44 y redescubierto siglos después, en el siglo IX, por un ermitaño llamado Pelayo, guiado, según la leyenda, por extrañas luces en el cielo nocturno. De ahí el nombre Compostela, que muchos historiadores hacen derivar del latín Campus Stellae, campo de la estrella, aunque otros lo relacionan simplemente con la palabra latina para cementerio. Desde la Edad Media, el Camino de Santiago se convirtió en una de las 3 grandes peregrinaciones del cristianismo, junto a Jerusalén y Roma, con rutas que cruzan toda Europa, desde Francia, Portugal y el norte de España, hasta converger en la catedral. Cada año, cientos de miles de peregrinos completan a pie o en bicicleta al menos los últimos 100 kilómetros del recorrido para obtener la Compostela, el certificado oficial de peregrinación. Muchos de ellos sin ninguna motivación estrictamente religiosa, sino buscando algo parecido a lo que los propios peregrinos medievales describían como una forma de examen personal. En el interior de la catedral, el botafumeiro, un incensario gigante de más de 50 kilos, que se balancea a través del crucero de la iglesia colgado de una cuerda, impulsado manualmente por un equipo de 8 hombres llamados tiraboleiros, alcanza velocidades de hasta 68 kilómetros por hora en su punto más alto y sigue siendo una de las tradiciones litúrgicas más espectaculares que se conservan en cualquier templo cristiano del mundo. Del camino más transitado del cristianismo, pasamos a los monasterios más difíciles de alcanzar de todo el continente, suspendidos, literalmente, sobre el aire. En el centro de Grecia, un conjunto de columnas de arenisca, formadas hace unos 60 millones de años, se elevan de forma abrupta sobre la llanura de Tesalia, algunas superando los 400 metros de altura. A partir del siglo XIV, monjes ortodoxos empezaron a construir monasterios directamente sobre sus cimas, buscando un aislamiento tan absoluto que resultara literalmente inalcanzable, tanto para las invasiones otomanas de la época como para cualquier distracción del mundo terrenal. Hasta bien entrado el siglo XX, la única forma de acceder a varios de estos monasterios era mediante redes y cestas de cuerda izadas manualmente desde la cima por los propios monjes. Un sistema que, según cuentan las crónicas locales, con cierto humor negro, se renovaba cuando la cuerda se rompía, no antes, dejando en manos de la providencia divina la seguridad de cualquiera que se atreviera a subir. De los aproximadamente 24 monasterios que llegaron a existir en su momento de mayor actividad, solo 6 siguen habitados y activos hoy, 4 masculinos y 2 femeninos, y todos ellos, junto con el propio paisaje rocoso, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988, una de las pocas veces que la organización ha protegido simultáneamente un valor natural y un valor religioso en un mismo lugar. De los monasterios suspendidos en el aire,
pasamos a la ciudad donde el apóstol Pablo predicó durante casi 3 años seguidos y donde una visión de una monja que nunca viajó allí señaló, siglos después, la casa exacta donde vivió la Virgen María. Éfeso fue una de las ciudades más importantes del Imperio Romano en Asia Menor, con una población que llegó a superar los 250.000 habitantes en su apogeo, y un templo dedicado a la diosa Artemisa tan monumental que fue considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Fue también uno de los grandes centros del cristianismo primitivo. El apóstol Pablo vivió allí cerca de 3 años, según el libro bíblico de los Hechos de los Apóstoles, y llegó a provocar disturbios entre los plateros locales que vivían de fabricar réplicas del templo de Artemisa, al predicar que los dioses hechos por manos humanas no eran dioses en absoluto. La ciudad recibió después una de las 7 cartas dirigidas a las iglesias de Asia en el libro del Apocalipsis. Cerca de las ruinas de la ciudad antigua, en la cima de una colina llamada Bulbul Dao, se encuentra una pequeña casa de piedra que la tradición católica identifica como el lugar donde vivió la Virgen María sus últimos años. Tras ser confiada al cuidado del apóstol Juan, según el relato del Evangelio de Juan. El sitio, olvidado durante siglos, fue localizado en 1891, a partir de las visiones descritas décadas antes por una monja alemana postrada en cama, Ana Catalina Emmerich, que nunca había salido de Europa ni conocía la geografía de la región, pero cuyas descripciones detalladas del terreno permitieron a unos sacerdotes locales encontrar los cimientos exactos que ella había relatado sin haberlos visto jamás. El lugar ha sido visitado y bendecido desde entonces por varios papas del siglo XX y XXI, aunque la Iglesia Católica nunca ha declarado su autenticidad de forma dogmática, dejándola como una devoción aprobada, pero no obligatoria. De la ciudad de las cartas de Pablo, pasamos a una gruta francesa donde, en 1858, una niña de 14 años, pobre, enferma y analfabeta, dijo haber visto algo que nadie a su alrededor quiso creer al principio. En 1858, una niña de 14 años, llamada Bernadette Soubirous, hija de un molinero arruinado, con asma crónica y sin apenas instrucción escolar, afirmó haber visto a una señora que ella misma tardó tiempo en identificar como la Virgen María, en 18 ocasiones distintas, en una gruta a las afueras del pueblo de Lourdes, en el sur de Francia. Las autoridades civiles y religiosas locales reaccionaron inicialmente con un escepticismo casi hostil. El alcalde llegó a prohibir el acceso a la gruta y el propio párroco del pueblo sometió a Bernadette a interrogatorios repetidos, sospechando de un fraude o de una simple fantasía infantil. Según su relato, la aparición le indicó, en una de las visitas, la existencia de un manantial de agua bajo la roca que hasta entonces nadie conocía, y que sigue brotando hoy, sin interrupción, en el mismo lugar exacto. Lo que empezó como el testimonio de una campesina sin ninguna autoridad social ni religiosa, se convirtió, con el tiempo, en uno de los grandes centros de peregrinación católica del mundo. Cada año llegan a Lourdes varios millones de visitantes, muchos de ellos enfermos, que buscan curación en las aguas del manantial. La Iglesia Católica ha reconocido oficialmente, tras rigurosos procesos médicos independientes, llevados a cabo por comités,
que incluyen a médicos no creyentes. Un número reducido de curaciones consideradas inexplicables por la ciencia actual, de los miles de casos presentados a lo largo de más de siglo y medio. Bernadette, que nunca buscó ningún beneficio personal de su testimonio, y pasó el resto de su vida como monja en un convento alejado de Lourdes. Fue canonizada como santa en 1933. De la Gruta de las Apariciones, terminamos en la ciudad de un santo, que, al contrario que casi todos los demás lugares de esta lista, no nació de una pérdida ni de una visión. Nació de una renuncia deliberada a todo lo que tenía. Asís, en la región italiana de Umbría, es la ciudad natal de Francisco de Asís, hijo de un rico comerciante de telas, que llevaba una vida despreocupada de fiestas y ambiciones militares, hasta que una serie de experiencias personales, entre ellas un episodio de cautiverio como prisionero de guerra y una grave enfermedad posterior, lo llevaron a una conversión radical. Según la tradición franciscana, mientras oraba frente a un crucifijo en la pequeña iglesia en ruinas de San Damián, escuchó una voz que le decía: «Reconstruye mi iglesia, que como ves, está en ruinas». Una frase que él interpretó primero de forma literal, reparando piedra a piedra la propia capilla, antes de entenderla como un llamado mucho más amplio. Renunció públicamente a toda su herencia frente a su padre y al obispo de la ciudad, devolviendo incluso la ropa que llevaba puesta, y fundó en 1209 la Orden de los Franciscanos, dedicada a vivir según los principios de pobreza absoluta, humildad y cuidado por la creación, unos valores que resultarían tan influyentes que 8 siglos después, un papa elegido en 2013 decidió tomar su nombre por primera vez en la historia de la Iglesia Católica. La Basílica de San Francisco, construida poco después de su muerte en 1226, alberga su tumba y está decorada con uno de los ciclos de frescos más importantes del arte occidental, atribuido en gran parte al pintor Giotto, considerado un punto de inflexión clave en la transición del arte medieval hacia el renacentista por su forma más naturalista de representar figuras y emociones humanas. En septiembre de 1997, un terremoto dañó gravemente parte de la bóveda de la basílica, provocando el derrumbe de secciones enteras de los frescos y la muerte de 4 personas, 2 frailes franciscanos y 2 técnicos, que se encontraban dentro evaluando los daños de un temblor anterior cuando llegó la réplica más fuerte. Buena parte de las obras dañadas fueron restauradas en los años siguientes, mediante un proceso minucioso que incluyó recomponer fragmentos de yeso como si fueran piezas de un rompecabezas. Una iglesia tan disputada que sus propias llaves las custodia una fe distinta a la suya. Una puerta tan baja que obliga a agacharse para entrar al lugar donde, según la tradición, nació Dios hecho hombre. Una catedral construida 300 años antes de que Roma adoptara oficialmente el cristianismo. 11 templos excavados hacia abajo en roca volcánica africana, porque el camino a Jerusalén se había cerrado, y una niña pobre y enferma, a la que nadie creyó al principio, y cuyo testimonio terminó moviendo a millones de personas más de siglo y medio después. Si hay una idea que atraviesa estos 10 lugares, no es la del poder, ni la de la riqueza, ni siquiera la de la certeza. Es la idea de que lo sagrado, una y otra vez a lo largo de la historia,
ha elegido manifestarse a través de lo pequeño. Un rey que no podía llegar a donde quería y decidió construir su propio destino con sus propias manos. Un pescador sin estudios, convertido en piedra fundacional de la mayor iglesia del mundo. Un comerciante que lo entregó todo para no tener nada. Una pastora a la que ni su propio párroco quiso creer. Ninguno de ellos empezó con autoridad. Todos terminaron, de una forma u otra, construyendo algo que sigue en pie siglos después. Quizás esa sea la lección más antigua y más repetida de todas. Lo que perdura casi nunca nace de la fuerza. Nace de lo que alguien estuvo dispuesto a perder, a excavar o a caminar sin ninguna garantía de que valiera la pena.